presento rápidamente. Soy Alfredo Terán, ingeniero de aplicaciones para EnPhase, para México y LATAM. Y el día de hoy vamos a dar un webinar enfocado en las buenas prácticas de instalación y los estándares de competencia en México. Digo, para toda la parte de estándares de competencia nos acompañan unos amigos que nos van a ayudar a dar toda esta parte, ahondar un poco más en el 586.1, en el 1180 y en el 1181. Yo voy a hablar un poco sobre conocer y me voy a enfocar más en la parte de las buenas prácticas de instalación. Entonces, si gustan, vamos a empezar. Estos serían los temas que veríamos. Entonces, sería las buenas prácticas de instalación, que está separado un poco en puntos a considerar de diseño y puntos ya dentro de instalación. Otros puntos relacionados a estándares de competencia, antecedentes, la capacitación con base a estos, cuál es el propósito de estos estándares de competencia, y el enfoque va a ser mayoritariamente hacia el estándar para instalación de sistemas fotovoltaicos y el de supervisión para sistemas fotovoltaicos. Ya de el último punto va a ser sobre mecanismos de consecuencia. Ya un poco más ahondando hacia estándares de competencia, ahí es donde nos ayudarían nuestros amigos. Entonces vamos a empezar primero con lo relacionado a las buenas prácticas de instalación. Digo, primero que nada, vamos a ver la etapa de diseño. Antes de pasar ya tal cual al hands-on o a la instalación de equipos, pues también hay que tener unas buenas prácticas en lo que sería relacionado al diseño. Primero que nada, pues cuáles son los documentos que deberíamos de considerar. Como sabemos aquí en México, pues nos regimos por la NOM, la 001 CD 2012, que en este caso tiene dos artículos enfocados hacia sistemas fotovoltaicos, que son el 690 y el 705. Claro está, los dos artículos van a hacer referencias a otros dentro de la redacción. A lo mejor sobre conductores, sobre canalizaciones, sobre sistemas de tierra. Pero yo aquí lo importante es tener la consideración de estos dos. También se tiene un proyecto de NOM bajo la CD 2018, pero este documento como tal nunca ha sido emitido, sigue siendo solo un proyecto. Ya de ahí también tenemos el manual de interconexión para centrales eléctricas menores a 0.5 megas y lo que serían las disposiciones administrativas de carácter general que lo rigen, que en este caso es la resolución 142, que también en meses pasados se lanzó el anteproyecto para la actualización. Y ya de ahí tenemos los otros dos documentos que son importantes, como lo es el acuerdo que determina los lugares de concentración pública, que aquí es donde ya se vería si entra una UBI o no al estar haciendo el proyecto, y ya cuando hablamos de proyectos en media tensión, ya sería el código de red, lo que es la resolución 151. Digo, también es importante considerar otros puntos de normativa. Toda la norma mexicana se basa en la NEC, que fue emitida por la National Fire and Protection Agency, y en este caso aquí yo pongo una imagen de la 2020, pero hace un par de meses fue liberada la NEC 2023. La NOM como tal se basa en la NEC. Nuestra norma vigente hasta el momento, la 2012, se basa en la NEC 2011. También existe otra normativa un poco más relacionada hacia sistemas de almacenamiento mayores a 20 kWh, que sería la NFPA 855. Otro punto también importante considerar, pues ya es entrando hacia la certificación de los productos que se van a instalar. Digo, aquí es donde también a veces hay la situación sobre si son equipos UL, si son equipos Y. En realidad lo que nos estipula la resolución 142 en el punto 6, sí habla que el distribuidor, o en este caso CFE, puede pedir documentos que avalen la aprobación de las certificaciones UL 1741 y de la IEEE 1547. Pero independientemente de eso, pues hay otras normas que también se debe saber que existen. Se hace en este caso la regla 21 de California, a lo mejor una IEC 62109 o una BD 0126, las IEC 61727 y 116, 61683, 61000, 1699 que aplica para protección contra fallas de arco y otras ULs enfocadas en sistemas de almacenamiento, lo que sería una 9540 o 9540A. Ya entrando un poco más hacia la etapa de diseño, ya después de revisar los puntos de normativa, otros puntos importantes a considerar, hablando puntualmente de sistemas interconectados, aquí va a haber una separación entre puntos importantes a considerar en sistemas interconectados y sistemas de almacenamiento con baterías. Entonces, en etapa de diseño, hablando de sistemas interconectados,
pues puntos importantes a considerar sería cantidad máxima de microinversores por circuito. Si ustedes observan las fichas técnicas, en todas indica cuál es la cantidad máxima de unidades por circuito, que en este caso la capacidad de este no debe exceder los 20 amperes. Esto es más que nada por los conductores que se utilizan, el Q-Cable. Es un conductor calibre 12, entonces ahí es donde está la limitante para utilizar 20 circuitos de 20 amperes. Pero en todas las fichas técnicas van a encontrar esta especificación de cuál es la cantidad máxima de unidades. Otro sería la instalación del gateway para monitoreo y correcto provisionamiento. Digo, aquí, además del tema de la garantía de los equipos a 10 años o a lo mejor una garantía extendida, es más importante el punto del provisionamiento de los micros. Cuando no se usa un gateway, estos obtienen un perfil de red por default que sería un IEEE 1547 que no siempre va a estar acorde a los parámetros que estipula la regulación o que en este caso estipula la normativa. Entonces, ahí sí la sugerencia del uso del gateway es también para poder enviar los correctos perfiles de red acorde a la zona. Digo, más adelante se va a ahondar un poquito en estos perfiles de red. El uso de accesorios, se hace el Q-term para el terminado del final del circuito, se hace el Q-disc, que sería este que se ve del lado superior derecho para de los conectores de Q, o bien para a lo mejor las desconexiones de los MC4, el uso de los CT, si a lo mejor se va a utilizar un perfil que tenga limitación de exportación de potencia, o bien a lo mejor si se va a tener que hacer alguna extensión, pues el uso de los Q-connectors. Otro punto importante, pues también, ya cuando hablamos de instalaciones en trifásico, pues sería el balanceo de circuitos. ¿A qué nos referimos? Como se observa en la imagen del lado inferior, que cada que se va a hacer un sistema trifásico, la cantidad de microinversores entre cada fase debe ser la misma para mantener un sistema balanceado. También se debe considerar que aquí el envoy es diferente. Aquí no se sugiere que se utilice el envoy monofásico, sino que debería ser el envoy a tres fases, que es el IQAM3, 3P. Otro punto también la ubicación e instalación del gateway, que en este caso la sugerencia es que la distancia máxima no exceda los 49 metros o los 150 pies. Esto es más que nada por la comunicación PLC. Como sabemos, los micros se comunican con el gateway a través de PLC. Entonces, cuando la distancia es mayor a 49 metros, se tiene el riesgo de que vaya a haber intermitencia en la comunicación de PLC. Entonces, aquí en estos casos hay dos opciones, ya sea acercar el gateway más hacia el sistema solar o a lo mejor buscar una forma de reducir esta distancia. Y otro punto importante también sería la selección apropiada de los calibres, para que en este caso no se tenga una pérdida mayor al 5% en caídas de tensión. Digo, este punto también se respalda en la NOM 001, se tiene una mención a que las pérdidas no deben ser mayores al 5%. Digo, aquí Enphase sugiere más considerar un 2%, pero en realidad con que se esté abajo del 5% se está cumpliendo con lo estipulado en la normativa. Ya si hablamos un poco de sistemas de almacenamiento, consideraciones importantes en esta etapa de diseño, pues sería la correcta selección de equipos y dispositivos. Aquí tenemos dos ejemplos de cómo sería un bill of material o un listado de materiales si fuese a lo mejor un respaldo parcial o un respaldo de cargas esenciales y si fuera a lo mejor un respaldo total o independencia total. Digo, los BOMs van a ser muy similares, pero puntos importantes a considerar, dispositivos de comunicación, a lo mejor dispositivos de protección, setes de consumo. En este caso, los setes son obligatorios cuando se hablan de sistemas de almacenamiento. Digo eso por mencionar algunos. Aquí también es muy importante tener la consideración de las distancias en los equipos. Cuando hablamos de sistemas de almacenamiento, la comunicación que tienen tanto las baterías como el interruptor inteligente o Smart Switch o System Controller y el gateway no debe ser mayor a 50 pies o 15 metros. Y también está la limitante que mencionábamos anteriormente de los micros. En este caso, del último microinversor hacia el gateway, la distancia no debe exceder de 49 metros. Otro punto importante era nuestra solución de almacenamiento opera en una configuración de split phase, que esto es 240-120 con 180 grados de desfase. Entonces, en donde se tengan sitios cuyo voltaje de red se hace en una configuración de 220-127, sí se debería de instalar un transformador. ¿Cómo se puede verificar esto? Pues simplemente se mide el voltaje que se tiene entre línea a línea y líneas neutros. En una configuración split phase,
El voltaje de línea neutro va a ser similar tanto en línea 1 neutro como en línea 2 neutro y va a ser la sumatoria del voltaje que se tiene en línea a línea. Entonces ese sería el punto como para determinar. Y el otro sería el análisis de cargas de respaldo. Al ser un sistema de almacenamiento, pues todas las cargas que se deseen respaldar deben de ser soportadas por la cantidad de baterías. De lo contrario, la microred va a colapsar. ¿Qué se tiene que considerar aquí? Puntos importantes cuando se desean considerar cargas inductivas, que en este caso considerar el parámetro que se llama LRA o amperaje de rotor bloqueado, que sería la corriente máxima o la corriente pico que requeriría el equipo para el arranque. Es importante considerar eso y, de ser necesario, se pueden tomar algunas acciones para reducir dicho pico de LRA, a lo mejor el uso de arrancadores suaves, que aquí viene una tabla donde se menciona de estos, y aquí en la parte de abajo viene un link donde ustedes pueden encontrar más información de esto. Ya en los siguientes puntos, también enfocados en sistemas de almacenamiento, sería la relación de potencia con respecto a la capacidad de baterías. Cuando hablamos de sistemas serie IQ7 o anterior, vamos a decir, a lo mejor alguien desea hacer algún sistema retrofit. Nuestro sistema de almacenamiento es compatible con la serie IQ y es compatible con la serie M215 y M250. Entonces, si por alguna razón se desea algún sistema que ya tenga IQ6 o IQ6 Plus, por ejemplo, adicionar baterías, sí es posible, pero hay que tener aquí cuidado con la relación que va a existir entre solar con respecto a baterías. Que, por ejemplo, una batería 10T, que serían 3,3, sería en este caso IQ6 Plus, soportaría máximo 20. Si en el sistema se tuvieran más de 20 micros IQ6 Plus, se tendría que hacer lo que llamamos un sistema dividido, que en este caso dentro de la microred se tengan solamente 20 micros y todo el excedente se instale fuera de la microred. Debe ser importante tener esa consideración. Otro sería la capacidad del sistema de baterías, que en este caso ya lo mencionábamos anteriormente. Para la capacidad se debe considerar que el banco de baterías debería soportar la carga de mayor consumo, siéndose en este caso la consideración del LRA, si fuera una carga inductiva, así como el consumo total de todas las cargas que se desean respaldar. Y claro está, el punto mayor de estos dos debería ser el que se consideraría para poder dimensionar el sistema de baterías. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso vamos a decir, en un domicilio se tiene que la carga de mayor consumo es un horno de 5 kVA en capacidad nominal, pero en capacidad de arranque se tiene un aire acondicionado de 8,6 kVA al cual se le va a instalar un soft starter. Ya cuando hiciéramos el último punto, que es un consumo total, se tiene una nominal de 6,06 y una nominal más el arranque en las cargas inductivas de 12,7. Entonces, aquí la forma correcta de seleccionar las baterías sería considerar el nominal más arranque en este ejemplo, que en este caso nos da 12,7 kVA. Y lo que se nos acercaría más hacia 12,7 kVA sería un sistema de 7 baterías, para las cuales estamos hablando de alrededor de 13,44. Entonces digo, sean como los puntos importantes a considerar. Ya si nos enfocamos hacia la instalación, aquí primero que nada vamos a hablar de puntos importantes al estar haciendo la instalación en, vamos a decir, un sistema interconectado. ¿Qué serían los puntos? Pues primero que nada el montaje. Aquí en este caso el microinversor se debe montar en el riel y se debe mostrar con la solapa o el relieve viendo hacia arriba. Esto es porque aquí en realidad el micro no es completamente plano, tiene un pequeño relieve. No sé si se alcanza a observar en la fotografía. Entonces esto nos ayuda a tener una distancia entre el microinversor y la backsheet del módulo, lo cual nos va a ayudar a tener una correcta disipación y que en este caso no haya transferencia de calor del módulo del backsheet hacia el microinversor. Otro es el ratio de curvatura, que este es un punto importante a considerar. Cuando los cables quedan muy tensos, corre el riesgo de que haya un daño en el Q-cable, que es lo que se puede observar en la imagen superior derecha. Aquí lo ideal es que se deje un pequeño ratio de curvatura para que en este caso no quede tan tenso el conductor y con el paso del tiempo o con shocks térmicos o con la temperatura no vaya a haber un daño. Aquí también se recomienda mucho el uso de, Enfis los llama Q-clips, pero en realidad cualquier fabricante de estructuras también oferta este tipo de ganchos o de dispositivos para sujeción de conductores, todo lo que suelen llamar la administración de conductores. Otro también importante en la instalación de Q-terms. Aquí en este caso, cuando uno ya termina de hacer su circuito,
Normalmente se tiene más la costumbre de simplemente cortar el conector y encintarlo, o a lo mejor utilizar algún otro método para sellar el conductor. Aquí lo que nosotros sugerimos es el uso de nuestro Q-term. Aquí nuestro Q-term lo que hace, como se observa en la imagen del lado inferior derecho, es por dentro tiene como una pequeña cuña, entonces lo que va a hacer es separar los dos conductores del Q-cable, y al momento que nosotros hacemos el apriete aquí, le va a dar la hermeticidad. Algo similar a lo que ocurre con los conectores MS4, que en estos, cuando uno está haciendo el apriete con las herramientas apropiadas, uno lo que hace es generar la hermeticidad en este punto. Claro está, a pesar de ser hermético, eso no significa que este Q-term se pueda dejar en el piso y que corra el riesgo de que sea una zona que se inunde. Entonces digo, es importante tener esa consideración. Otro es la creación del arreglo virtual y mapa de instalación. Este va a ayudar mucho en cuestiones de operación y mantenimiento. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden observar en esta imagen, lo que va a pasar es que uno va a tener la ubicación física de donde están los equipos. Entonces, si algo llega a pasar, o si a lo mejor alguna unidad no está funcionando apropiadamente, hay más facilidad de poder ver en qué punto está fallando, o bien de a lo mejor saber a qué punto hay que ir directamente a revisar. Y otro punto, como mencionaba anteriormente, el provisionamiento y la selección de perfil de red, que esto se haría con el uso del ITK. ¿Cuáles son los perfiles de red que nosotros sugerimos para México y algunos países de Latinoamérica? Serían perfiles PANAM. Se hacen en este caso perfiles PANAM 60-120 cuando se tiene una configuración split pay, o perfiles PANAM 60-127 cuando se tiene una configuración de 127-220. Ya si a lo mejor llegas a ver alguna limitante de exportación de potencia, se pueden utilizar perfiles como este, el 60-127 no export per phase, o hay otro perfil de red. No se utilizan aún en México, pero sí los hemos utilizado en Latinoamérica, donde se selecciona un monto fijo que es la cantidad de energía que se pudiera exportar. Seas a lo mejor 1 kilowatt, 2 kilowatts, digo, aquí va a depender del requerimiento. Ya hablando, continuando en la etapa de instalación, otros puntos importantes a considerar, pues más que nada, hay casos o hay sitios donde los microinversores no comunican de manera apropiada en el sistema, o en este caso la comunicación es intermitente. La forma de determinar si a lo mejor se tiene ruido eléctrico o ruido en las líneas sería a través de una herramienta que viene en el ITK. En el ITK 3.0, o en este caso el 3.29.0, que es el más reciente, dentro del punto 2, en la parte del EMBO y a mero abajo, ustedes pueden encontrar una herramienta que se llama detección de ruido de línea eléctrica, que ahí lo que les va a mostrar cuando lo corren es algo como esta gráfica. Puedo observar como franja gris es el rango de comunicación que va a tener el micro, y aquí se va a observar cuando hay ruido alto, ruido medio o ruido bajo. Lo ideal es que siempre se tenga un ruido bajo. Cuando se tiene ruido medio o alto, va a haber intermitencia en la comunicación PLC. O bien también para solucionar esta parte se puede hacer uso de la instalación de los filtros, que sería algo como este que se observa en la slide, y la instalación del filtro sería entre el tablero principal y el tablero de solar, sea a lo mejor algún IQ Combiner o algún tablero que se utilizó, que se creó para los circuitos solares y el gateway. Aquí es donde, en ese punto intermedio sería donde se conectaría el filtro. Importante también siempre tener la versión más actualizada de RTK. Como mencioné, nosotros vamos ahorita en la versión 3.29.0. Si se llegase a tener una anterior, sí, lo más ideal sería actualizarla. Y también mantener actualizados las versiones de software que tiene ITK. Cuando ustedes dentro de ITK se van a la sección de configuración, ustedes pueden ver que directamente la ITK descarga versiones de software para los gateway. En este caso, que fuese necesaria una actualización, pues simplemente se empuja del dispositivo hacia el gateway. Entonces digo, para poder hacer eso, pues sí se tendría que tener la versión más actualizada del ITK. Otro punto importante, si a lo mejor es algún sitio donde se tienen microinversores serie IQ7 o serie, y se van a adicionar serie IQ8, o a lo mejor se tiene alguna serie IQ7 y se va a adicionar serie M o alguna cuestión así, ahí lo que sería, ahí lo que se tendría, perdón, serían sistemas divididos. Entonces, en este caso, para poder hacer el correcto comisionamiento, la sugerencia es que se apague uno de los dos sistemas, porque normalmente es más común que la detección de los microinversores se haga a través de escaneo PLC en vez del escaneo manual de las etiquetas.
Entonces, si uno tiene los dos sistemas encendidos, ya se le escanea por PLC, se corre el riesgo de que el Envoy, por ejemplo, de la serie IQ8, esté detectando también las unidades de la serie IQ7. Entonces, ahí sí se desconfigurarían los dos sistemas. Lo más idóneo es que se mantenga solo uno encendido a la vez para poder hacer la configuración. O bien también, en este caso, si se van a tener dos sistemas, sabemos que va a haber comunicación cruzada entre los sistemas de IQ7 y IQ8. Entonces, ahí también se puede utilizar el filtro para evitar que haya ruido entre ambos sistemas o para evitar que ambos se afecten en la comunicación. Esto aplicaría si fuesen dos sistemas de la misma serie, por así decir. Se hace a lo mejor IQ7 y IQ8 o a lo mejor que fuera un sistema M215 y otro M250, por ejemplo. Otro punto importante a considerar, ya cuando hablamos de sistemas de almacenamiento, ya mencioné anteriormente la necesidad del transformador, entonces hay que tener cuidado también con las conexiones cuando se utilice un transformador. Como mencionamos, aquí lo que queremos para nuestro sistema de almacenamiento es una configuración de red de 240 a 120 en split 6. Entonces, para poder tener esta configuración, todos los conductores deberían de salir del transformador. Entonces, esto es que a la salida del transformador se sacan las dos líneas y se saca el neutro. Entonces, hay que tener cuidado en esta parte. Vamos a la que sigue. Importante también la distanciación, el distanciamiento, perdón, entre los equipos. Normalmente si ustedes revisan la documentación que tiene ENFE y se hace del System Controller, de las baterías, del combinador, en todos los puntos se estipula cuál es la distancia que se tiene que tener entre los equipos para una correcta disipación. Normalmente la mayoría de los equipos hacia los lados es una distancia mínima de 6 pies. Para la parte superior también son 6 pies y para la parte inferior normalmente ronda las 36 pulgadas. También frente al equipo se recomienda que se tengan 35 pies de distancia. Entonces es importante tener esta consideración. Otros son las conexiones eléctricas. Es importante considerar que aquí el System Controller es un interruptor inteligente. Entonces, este lo que va a hacer es que cuando llega a haber un evento de red, va a generar una microred, va a evitar que los equipos que estén operando evacúen energía a la red para no generar una isla y para poder funcionar de manera apropiada, todos los conductores tienen que entrar y salir de este, que es lo que podemos observar en esta imagen. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros venimos ya sea de la red o del transformador, tenemos que entrar hacia el System Controller con dos líneas, neutro y tierra, similar a la salida. La salida hacia un tablero de respaldo o un tablero de cargas esenciales tiene que ser dos líneas, neutro y tierra, que tiene que venir del mismo sistema. Aquí no se debería tener vamos a decir, un neutro que venga directamente del tablero principal y querer sacar un neutro diferente del tablero principal hacia el tablero de respaldo. Eso no debería ser. Como mencionamos anteriormente, el System Controller va a aislar de la red del operador. Entonces, por esta razón, se deberían de tener como sistemas, se debería de considerar como un centralizador, si así gustan llamarlo, al System Controller. Ya el último punto, que es una sugerencia, es el uso de kits de sujeción. Serían como este pequeña retenedor plástico con el tornillo o bien esta barra de plástico con los otros dos tornillos. Básicamente los kits de sujeción lo que van a hacer es evitar que un breaker se pueda remover cuando está vivo. Vamos a decir en el caso de baterías. Una batería no se le puede cortar la energía a menos que se abra el interruptor de DC que tienen las baterías, que estaría en la parte interna. Entonces, si a lo mejor uno abre algún breaker intermedio entre la batería y el System Controller, va a seguir habiendo energía en el punto del breaker hacia la batería. Entonces, donde se tenga un breaker ahí que por alguna razón se tenga que remover, se va a correr el riesgo de que el breaker siga vivo, que las líneas estén calientes. Entonces, más para eso sirven los kits de sujeción. O sea, más que nada es un elemento adicional de seguridad para evitar que pueda haber algún daño o alguna descarga eléctrica hacia las personas. Los otros puntos importantes a considerar, siempre se hace la mención de la correcta instalación de el gateway y en este caso de los setes de consumo. Aquí en este caso sabemos que es un ejemplo de un envoy trifásico, de un gateway trifásico, perdón. Entonces aquí en este caso tenemos los setes de producción para cada una de las fases que se conectan hacia cada una de las fases que vienen del tablero solar hacia el tablero de conexión.
Entonces aquí en este caso los CTs de producción deben de apuntar con la flecha lejos de la fuente de generación. Entonces aquí en este caso, si el sistema solar viene de izquierda a derecha, la flecha debería apuntar hacia la derecha. Cuestión similar para la salida. Tenemos tres CTs de consumo. Los CTs se conectan normalmente, se sugiere que sea en el lado línea del interruptor principal para poder hacer una medición total de consumo. Y en este caso la flecha también debe apuntar lejos del sistema de generación. Entonces aquí la flecha debería apuntar hacia arriba, considerando que la red viene de abajo hacia arriba, digámoslo así. Otro punto importante es la alimentación. Aquí los gateways se deben de alimentar con líneas y con neutro. Sí me ha tocado escuchar de casos donde a lo mejor se toma la alimentación de tierra para la alimentación de neutro en vez de la barra de neutro del tablero principal, pero no es la manera apropiada. Ahí se está arriesgando que el gateway no tiene la correcta protección y puede generarse un daño a este. Entonces ese es un punto importante a considerar. El otro sería la protección. O sea, el gateway debe tener su protección independiente contra sobrecorrientes. No se recomienda que se ponga en paralelo en el breaker de solar o en algún otro breaker dentro de un tablero. Esto es por las capacidades. Normalmente al gateway se le suele proteger con un breaker de 10 o de 15 amperes. Si nosotros lo juntásemos con algún circuito solar que sea, vamos a decir, 30 o 40 amperes de solar, pues en realidad el gateway no va a estar protegido. Y si llega a haber alguna sobrecorriente, como el breaker es de mayor capacidad, pues no se va a activar y el gateway se va a dañar. Entonces digo, es importante tener consideración. Ya el último punto, pues ya es la orientación, como lo mencionamos anteriormente. Aquí si nosotros hablásemos de algún gateway de dos fases, en este caso hablamos de que solo tenemos un CT de producción, el cual se debe conectar en la línea 1 que viene de su sistema solar. Y de CT de consumo se deberían de instalar dos, que en este caso irían en cada una de las fases que vienen del tablero principal o del lado línea del tablero principal para poder hacer una medición total de consumo. De nuevo menciono la dinámica. Las flechas de los setes de consumo deben de apuntar lejos de las fuentes de generación. Del sistema solar aquí, si el sistema viene de arriba, la flecha debe apuntar hacia abajo, viendo hacia el gateway o hacia el tablero. Setes de consumo, las flechas deben de apuntar lejos de la red. Aquí en este caso las flechas deben de apuntar hacia arriba, hacia el tablero principal. Entonces digo, es muy importante tener esta consideración. También, cuando uno está haciendo el correcto comisionamiento dentro de ITK, el paso 6 habla sobre la configuración de los CTs de consumo y el CT de producción. Entonces, en determinado momento que algo esté pasando en la conexión o que haya algún error en cómo está hecha la conexión, en este punto ustedes lo pudieran ver. Normalmente se vería reflejado como lecturas negativas. Pasemos ahora al siguiente punto. Vamos a hablar ahora un poco sobre los estándares de competencia. Pero primero que nada hablemos del conocer. El conocer es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Básicamente, esta es una entidad del gobierno federal que ayuda creando como tal un sistema nacional de competencias de las personas. ¿Qué es lo que se busca con esto? Pues al final tener personal más competente. Digo, aquí nosotros nos estamos enfocando hacia lo que son los sistemas solares, pero si ustedes revisasen en la página de Conocer o de la red Conocer, van a encontrar estándares de competencia para muchas otras cuestiones. Y aquí pueden encontrar estándares para la mejor sistemas de aerogeneradores, lo que sería la microeólica, pueden encontrar la mejor para solar térmica, pudieran encontrar la mejor para la eficiencia energética en las edificaciones, etcétera, etcétera. Pero aquí el enfoque es más hacia tener personal más capacitado en toda la parte referente a solar, que son lo que le llaman las competencias. Entonces, en este caso, volvemos, el conocer lo que busca es profesionalización a través de competencias laborales, las cuales denomina como el conocimiento de habilidades, destrezas y actitudes individuales que hacen que una persona pueda desarrollar una actividad en su vida laboral. Entonces, volvemos, básicamente es poder tener una forma de distinguir y de tener a personal más capacitado. Digo, aquí en la parte de abajo menciono el link de la red Conocer. ¿Qué es lo que pueden encontrar ustedes aquí? Pues más que nada ustedes pueden encontrar los registros nacionales. Vienen tres, que en este caso es el RENEC, el RENAP y el RENAC. Digo, es un poco confuso las siglas. El RENEC básicamente es el Registro Nacional de Estándares de Competencia. Aquí ustedes van a poder encontrar todos los estándares de competencia que se tienen hasta la fecha. El siguiente es el RENAC.
Eso es el Registro Nacional de Cursos. Aquí ustedes pudieran encontrar entidades que son las que ofrecen los cursos para certificarse. Ya el último es el RENAP, el Registro Nacional de Personas con Competencias. Digo, vamos a decir a lo mejor algún ejemplo. Alguien les instala algún sistema solar y les comenta que está certificado, pero por alguna razón no les puede mandar su estándar de certificación. Entonces, en esos casos lo que se hace es que a través del RENAP, ahí es donde se puede verificar que dicha persona sí está avalada bajo el estándar de competencia. Entonces, aquí a través del ingreso de la CUR, uno puede verificar que la persona efectivamente tenga su estándar de competencia vigente aún. Ya enfocándonos un poco hacia los estándares de competencia, como hemos mencionado anteriormente, hay tres que son los que rigen toda la parte solar. En este caso es el 0586.01, que es instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria. 1181, que es supervisión de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria. Y el 1180, que es la asesoría técnica comercial en proyectos de generación distribuida fotovoltaica. Entonces, cada uno cubre un aspecto diferente y digo, en este caso lo más importante sería mínimo estar enfocados o estar certificados bajo un 58601 y un 1181. Digo, volvemos, si a lo mejor desean ver más información de estos estándares o a lo mejor revisar qué es puntualmente lo que ofrece cada uno, eso lo pudieran hacer entrando en la página anterior, en esta, del RENEC. Ustedes pudieran entrar aquí y verificar toda la información sobre los requerimientos de dicho estándar de competencia. Eh, Digo, ya de aquí voy a ceder la palabra a mis amigos para que hablen de esta parte. Primero que nada, si pudieran confirmar si nos escuchan, Dani, o pudieran hablar para ver si los escuchamos. Yo veo que ya están de panelistas. Qué tal, Alfredo? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien, excelente. Excelente, muchas gracias. Sí, aquí estamos ya, listos. Ah, excelente. Digo, adelante, te cedo la palabra, amigos, si gustan presentarse y ya yo manejo aquí las slides. Correcto, muy bien, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel, soy evaluador independiente acreditado por la entidad de certificación ANSE y pues funjo como evaluador acreditado por el CONOCER, soy parte de la red de prestadores de servicios del CONOCER y vamos a hablar de esos temas referentes que ya nos dio introducción Alfredo, para poder pues mostrar qué información se tiene que tener en cuenta para llevar a cabo procesos de evaluación. Esto basado principalmente en los estándares fotovoltaicos, que son 500 S0586.01 y S1181, de instalación y supervisión respectivamente, más el S1180, que es referente a asesoría técnica comercial en proyectos de generación distribuida fotovoltaica. Entonces, ¿me ayudas, Alfredo, para avanzar, por favor? Ok, partimos del hecho de qué es un estándar de competencia. Por ahí ya Alfredo mencionó un poquito una introducción, pero un estándar de competencia es un documento, por definición, un documento oficial aplicable en México, que es un referente para certificar, para validar y certificar las competencias laborales que tiene una persona en un cierto trabajo, en un cierto oficio. Es creado por un grupo de instituciones, de expertos en un cierto tema donde se declara qué debe saber hacer, medir, revisar una persona y sobre todo hasta qué actitudes debe tener en una cierta labor. Esto hablando de un estándar de competencia en general. Y particularmente describe qué conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes debe de tener esa persona para que sepa realizar su trabajo con un alto nivel de desempeño. ¿Qué significa esto? Que no nada más es que sepa hacer un trabajo, sino que lo sepa hacer muy bien, realizando mediciones, validando toda la información necesaria para poder acreditar que un sistema fotovoltaico que realizó una labor correctamente. Ante eso, pues existen diferentes estándares de competencia que nosotros podemos encontrar en los registros que Alfredo les acaba de mencionar. Ustedes pueden entrar y revisar que hay estándares de competencia para pues, prácticamente cualquier oficio que exista. Entonces, ingresar a ese tipo de registros, podemos ver en qué nos podemos certificar y cómo llevar a cabo un proceso de evaluación.
Entonces, ese estándar de competencia establece todo lo necesario para poder saber qué me van a evaluar, qué me van a preguntar, y si yo cumplo con esos lineamientos, puedo resultar certificado en ese estándar de competencia y tiene una validez nacional. Eh, y bueno, la certificación de competencias, pues es el proceso a través del cual un evaluador independiente, un centro de evaluación, una entidad de certificación o un organismo de certificación llevan a cabo a través de un evaluador esa verificación de las competencias laborales. Si ustedes llegan a tener una calificación aprobatoria de acuerdo a lo establecido en los estándares de competencia, pues entonces se les declararía competentes, es decir, aprobando una evaluación, y si no, pues se les declararía como todavía no competentes, lo cual significa que pues tienen que reforzar alguna parte de su conocimiento, de su actitud, de sus destrezas o de sus habilidades para poder cumplir esos reactivos que los hagan ser competentes más adelante. Por eso se busca pues la profesionalización de estos procesos de trabajo, ¿no? Estamos hablando de estándares de competencia en general. Adelante, por favor, Alfredo. Bueno, y ante eso, pues tenemos que los tres estándares de competencia que se refieren a fotovoltaico, el sector fotovoltaico, repito, es eh, S0586.01. Aquí es importante, he escuchado que mucha gente dice que el ECO 586 no es un cero, no es una O, es un cero. El S se refiere a estándar de competencia 0586.01. Este estándar pues tiene ya eh, una actualización que se tuvo en 2017. Anteriormente era el S0586. En 2017 pues brincó al ser el S0586.01 y se refiere a instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e industria y sirve para eh, revisar y certificar que una persona cumple con las características descritas en el estándar. Ante esto se basa en cuatro elementos principales que son los que tenemos aquí enlistados. Los cuatro elementos es uno, verificar las condiciones para la instalación del sistema fotovoltaico interconectado. Esto significa que la persona que va a llevar a cabo un proceso de evaluación que se denomina como candidato, verifica que cumple con todos los requisitos para poder hacer instalación. Materiales necesarios, herramientas, equipo de protección, área de instalación, una documentación técnica llamada carpeta de proyecto. Es decir, valida que el proyecto está listo para instalarse, incluso en términos hasta personales o de seguridad. Seguridad de la persona, estado de ánimo un poco, toda esa información es importante para revisar que estemos en buenas condiciones para ejecutar esa instalación. Una vez que tenemos validado y verificado esta parte, procedemos, o según el procedimiento del estándar de competencia, nos dice que sería revisar, o perdón, llevar a cabo la instalación de los componentes mecánicos eléctricos. Esto significa que vamos a empezar a montar todos los componentes que conforman el sistema fotovoltaico, como es, pues, estructuras de montaje, puntos de anclajes, y en ese inter, pues, hay que ir haciendo la correcta conexión, alineación, orientación, torques, escuadrado, colocar los módulos fotovoltaicos cargándolos de la forma correcta, teniendo buenas prácticas de instalación, que es lo que ha venido mencionando en algunos puntos Alfredo. Hacemos la instalación y montaje de todos esos componentes, inversor, protecciones en directa, en alterna, sistema de puesta a tierra, todo eso. Tercero, implica conectar los componentes eléctricos de ese sistema fotovoltaico interconectado. Es decir, ya que tengo todo instalado, ahora voy a proceder a conectar los componentes de acuerdo a mi proyecto original, llamado implícito en la carpeta de proyecto, y voy a hacer las conexiones en serie o paralelo, según sea el caso, según lo que esté especificado en mi proyecto. Y cuarto, implica realizar la puesta en servicio del sistema. Ante esto es necesario hacer una revisión y una validación de todo lo que ya instalé, tanto una inspección visual, verificar capacidades de protecciones, eh, mecanismos de sujeción, todo lo que ya instalé tengo que hacer una revisión para validar que quedó bien instalado y tengo que hacer pruebas de continuidad, de cortocircuito,
eh, revisión de tensiones de alimentación en corriente directa, fijación, torques, todo eso. Tengo que dar un checklist, una revisión final antes de encender mi sistema, por si hubiese algún ajuste, en ese momento lo puedo realizar como candidato de instalación. Y ya que tengo todo listo, pues entonces procedo a hacer el encendido del inversor y del sistema de acuerdo a lo establecido en el manual de cada equipo. Enciendo, enciendo el sistema, una vez que enciende, valido toda la información, vuelvo a revisar todos los parámetros de ese sistema en cuanto a generación, que cumplan con lo esperado de acuerdo a las mediciones basado en la irradiancia, basado en las condiciones de instalación, y puedo determinar que entonces el sistema fotovoltaico pues fue conectado adecuadamente. Esa, al final pues nos toca hacer una limpieza del área de instalación y eh, eh, entregar el área de instalación lista y funcional. Eso es en la parte de instalación, son a grandes rasgos los componentes que se deben de revisar. Podemos llevar a cabo procesos de evaluación simplemente para verificar esto, o hay quienes pues, también ofrecen cursos de alineación donde se ven todos estos temas desglosados para poder pues, ver el cumplimiento de buenas prácticas de instalación y todos los temas que competen en base a la normativa, la especificación de CFE G0100-04, todo lo que implica una correcta instalación, pues ahí se van revisando poco a poco. Adelante, por favor, Alfredo. Luego tenemos el estándar, el propósito del estándar 1181, que igual es un referente para validar esa supervisión de una instalación. Y pues aquí partimos del hecho de que un supervisor pues tiene que estar en una instalación, que no tenga pues la mala práctica de ausentarse de la misma, porque pues entonces no cumple con su tarea como debe de ser. En el punto 1 nos indica que se debe de solicitar la documentación técnica y de diseño mecánico eléctrico. Esto significa que es una carpeta de proyectos. Si bien no es un estándar de diseño, aquí no se habla del diseño de la instalación, pero sí de la verificación de la información que tenemos para poderla empatar con la información o con la información que tenemos físicamente. Entonces, ante esto hay que solicitar esta documentación y hay que explicar al personal de instalación cómo va a hacerse esa instalación, qué zonas de riesgo podemos determinar, acordonamiento de área, verificación del equipo de protección personal, componentes completos. Hay que llevar toda la información técnica al personal para que todo el mundo, todo el equipo sepa cómo debe de realizar esa instalación, para que no tengan dudas de ubicaciones, orientaciones, inclinaciones y demás. Obviamente puede ocurrir alguna situación en el trayecto de la instalación, pero eh, pueden preguntarlo, pero la idea es de que sepan de qué se trata el proyecto y que no se tomen decisiones equivocadas. Posteriormente que ya se revisó esa información y se explicó, se procede a la supervisión de la instalación mecánica del sistema fotovoltaico. Mientras el instalador está realizando la ejecución de la instalación, yo reviso que lo haga correctamente de acuerdo a los parámetros de los manuales de instalación, de la carpeta de proyecto, que cumpla con el torque, con el correcto ponchado de conectores, con toda esa información que pues ha venido mencionando que suele ser pues el parteaguas de las fallas en las instalaciones, ¿no? Esas malas prácticas que se ejecutan. Tercero, mientras el instalador está realizando la conexión eléctrica o la instalación eléctrica de los componentes, yo como supervisor tengo que estar validando y revisando que se cumpla otra vez con buenas prácticas en el momento de instalar y que no se dejen pues temas a la deriva, sino que se cumpla con lo establecido en el proyecto. Y finalmente, elemento número 4 es preparar la entrega del sistema o proyecto. Esto implica, obviamente, la supervisión de la puesta en servicio. La diferencia radica en que en un estándar 586.01, esta persona que está evaluando en ese estándar como instalador ejecuta la instalación y yo como candidato en un estándar S 1181 verifico el cumplimiento de esas buenas prácticas y verifico pues que el proyecto esté operando, esté funcional y voy a hacer una entrega del proyecto ya que también voy a derivar o voy a generar un reporte de mediciones realizadas. Se va a plasmar en un documento para que tengamos una trazabilidad de cada proyecto instalado y generado. A eso también es importante sumar que los temas de seguridad
son bien importantes, digo, es uno de los puntos más importantes que el supervisor tiene que estar revisando seguridad antes y durante la instalación. También es mi deber estar a cargo del personal, ver en qué condiciones se encuentra, ofrecerles pues, el equipo de protección, las condiciones ambientales para la instalación. Entonces, es muy importante la labor del supervisor para que todo pueda fluir y trabajarse correctamente. Adelante, Alfredo, por favor. Gracias. Y luego tenemos el estándar 1180, que es el de eh, asesoría técnica comercial en proyectos de generación distribuida fotovoltaica con capacidad menor de 500 kilowatts en corriente alterna. Aquí es un estándar un poquito más enfocado a la venta, al proceso de venta de un proyecto y a que no fungamos solamente como vendedores, sino como asesores comerciales, que podamos ofrecer una buena solución a nuestro cliente en el momento de ofrecer un proyecto que sea viable técnica y económicamente. Y los 4 elementos que lo componen es captar, basarse en la captación de clientes potenciales para proyectos, segmentar el cliente que sea potencial para un cierto proyecto, posteriormente generar una propuesta técnica y económicamente apropiada. O sea, en base a la primera visita, a la revisión del área de instalación, que ojo, aquí también es importante que el asesor técnico comercial pues se involucra en el proyecto revisando en primera instancia el área de instalación, el sitio de emplazamiento. Si bien no va a ser un diseño como tal, pero sí tiene que conocer los parámetros adecuados y ante eso se topa pues el hecho de que luego, ya cuando se va a hacer la instalación, pues no caben los equipos, no, hay una serie de fallas que se fueron trasladando desde la primera visita y la idea de este estándar es justamente no incurrir en ese tipo de malas prácticas al momento de la venta y la asesoría comercial. Entonces se genera una propuesta apropiada como solución al proyecto que el cliente necesita. Tercero sería asesorar al cliente potencial en el apalancamiento financiero de los proyectos. Es importante pues hoy en día ofrecer un financiamiento, ¿no? Casi todos los clientes piden una forma de financiar ese proyecto. Rara vez tenemos un cliente que puede soltar el dinero en primera instancia sin problemas, casi todos ocupan un financiamiento, entonces aquí se promueve ese tipo de prácticas y vale decir que para muchos proyectos, para varios aspectos o varias oportunidades de financiamiento también son necesarias las otras 2 certificaciones en algunos, bueno, no en todos, pero en varios casos para poder acceder a un financiamiento, muchas veces nos solicitan las certificaciones, sobre todo la S0586.01. Y finalmente el elemento 4 es realizar la venta del proyecto. Ya que se cumplió, ya se hizo una propuesta, se revisó el sistema, se propuso algo, se le dio un esquema de financiamiento, entonces se ejecuta la venta del proyecto, se hace el cierre de la venta y en ese momento pues ya pasaríamos pues a un diseño, ¿no? Una verificación de un diseño para posteriormente instalar y supervisar. Adelante, Alfredo, por favor. Bueno, ¿y cómo se hacen la verificación o la acreditación del cumplimiento de un estándar de competencia? Bueno, en este caso nosotros como evaluadores, en este caso evaluador independiente acreditado por la ANSE, eh, se utiliza lo que es un documento llamado instrumento de evaluación. Este instrumento de evaluación es un documento donde se establecen las formas en las que se va a medir o a revisar el cumplimiento el cumplimiento y el desempeño de una persona, en este caso ya sea como instalador, asesor técnico comercial o como supervisor. Entonces, eh, lo que hacemos tenemos como una lista de varias actividades que tienen que ir ejecutando las personas, los candidatos, en base a los cuatro elementos que acabamos de mencionar de cada estándar de competencia, y se utilizan varios métodos de evaluación, entre ellos se revisa el desempeño de una persona mediante guías de observación. Es un checklist donde vamos revisando si cumple o no cumple con los parámetros establecidos en el estándar, dependiendo del desempeño
y habilidades que tenga esa persona al desarrollar una actividad. El segundo método de evaluación es validar el producto de su trabajo mediante una lista de cotejo. Por ejemplo, si realizaron una instalación, pues se valida la inclinación, orientación, fijación, torques, limpieza, toda esa información, métodos de alambrado, canalizaciones, puesta en servicio, funcional el sistema o no. Toda esa información se tiene que revisar como un producto de trabajo mediante una lista de cotejo. Otra forma de validar o de evaluar la información es mediante un cuestionario. Se les aplica, la evaluación se hace de dos formas, teórica y práctica. La teórica es la que se basa en desempeño, productos y hábitos y valores, y los conocimientos son basados en un cuestionario escrito que se presenta para validar pues, preguntas directas de conocimientos, y eso los candidatos tienen que llevar a cabo la presentación de ese tipo de evaluaciones. Y finalmente, y no menos importante, es hábitos y valores. Como platicábamos al inicio, no nada más se trata de saber hacer un trabajo bien hecho, sino que también este tipo de labores pues se ejecutan en lugares pues ajenos. Entonces, no ser profesionales y no tener buenos hábitos y valores implica que podemos incurrir en malas prácticas también, respecto a molestias con la gente, molestias con los dueños del lugar. Entonces, incluso implica el trabajo en equipo adecuado dentro de una instalación que también puede causar pues muchos inconvenientes si no fuera el adecuado. Entonces también se validan aspectos pues, como puntualidad, como eh, uso correcto de la herramienta, el equipo de protección personal adecuado, completo y en buenas condiciones, validación del arnés y línea de vida, el tipo de arnés adecuado para la instalación que vamos a realizar. Lleva implícito muchos temas de seguridad que, bueno, analizándolo en su momento, pues por eso se realizan algunos cursos de alineación donde podemos ver más a detalle ese tipo de información. Eso es el instrumento de evaluación, como tal es su examen, así dicho de una manera más coloquial, el instrumento de evaluación es su examen, en el que pues nosotros utilizamos ese examen para poder validar si cumplen o no cumplen con estos desempeños, productos, conocimientos y hábitos y valores. Adelante, Alfredo, por favor. Gracias. ¿Y cómo es el proceso de evaluación? A grandes rasgos voy a hacer aquí una mención rápida. Ustedes como candidatos pueden llevar a cabo inicialmente una evaluación diagnóstica, la cual no tiene costo. Ustedes se pueden acercar, en este caso conmigo, con cualquier otro centro de evaluación, organismo de evaluación, entidad de evaluación o evaluador independiente, para, si están interesados en llevar a cabo un proceso de evaluación, eh, pueden acercarse, en este caso con la ANSE, para decir, oye, estoy interesado, ¿de qué se trata? Se les explique qué trata el estándar que es de su interés y se les aplica una evaluación diagnóstica teórica donde alguna persona como candidato puede puede contestar esa evaluación, y en base a la ponderación que se establece en ese mismo documento, normalmente si obtienen un poco más o 8 o más de calificación, pues se les da una recomendación de continuar con su proceso de evaluación, o si sacan menos, se les da una recomendación de tomar un curso de alineación. Esto pues es decisión meramente del candidato, nunca se le puede obligar a tomar un curso de alineación. Se le puede sugerir, pero no es obligatorio que lo haga. En base al resultado de su diagnóstico y la decisión que tome el candidato de evaluarse, pues entonces ya es cuando si el candidato decide continuar con su proceso de evaluación, se le tiene que hacer un registro ante el Sistema Nacional de Competencias del Conocer con datos personales, se le pide su credencial de lector, sus documentos oficiales, para darlo de alta con una fotografía también en el Sistema Nacional de Competencias, declarándolo como candidato a llevar a cabo un proceso de evaluación según su interés. Posteriormente, pues seguiría hacer un plan de evaluación. Un plan de evaluación es un documento en el que nos ponemos de acuerdo candidato y evaluador para declarar cuándo se va a ejecutar la evaluación, qué tiene que llevar cada uno de los dos para poder hacer la evaluación, eh, qué requisitos, responsabilidades, lugar y fecha. E incluso pues aquí se le explica
la calificación mínima probatoria, métodos de evaluación, criterios que se van a tomar en cuenta. Es ponerse de acuerdo en general de cómo llevar a cabo ese proceso, esa evaluación. Obviamente esta evaluación y este proceso aquí ya tiene un costo. A partir de que el candidato pues decide llevar a cabo un proceso, se le cobra la evaluación y una vez que acredite, si es que aprueba la evaluación, se le declara como competente, también tiene que pagar un certificado eh, al aprobar. Si no lo aprueba, pues obviamente no paga el certificado y se cobra al final el certificado, ya que no, si se le vende un certificado desde el principio es una mala práctica que no se debe de hacer porque se le está ofreciendo un certificado, no se le estaría ofreciendo una evaluación, se le estaría ofreciendo un certificado y pues independientemente de lo que saquen su evaluación, y eso no es correcto. Se le tiene que evaluar y en función de sus desempeños, habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes, pues se le declara competente o todavía no competente. Eh, Se lleva a cabo la evaluación de acuerdo a lo acordado en el plan de evaluación, tanto teórico como prácticamente, con los requisitos establecidos en el plan y demás. Y en base al resultado viene la cédula de evaluación, que es un documento donde se establecen varios puntos importantes de mejoras, áreas de oportunidad, algo que hizo un poco mejor de lo esperado, como mejores prácticas, criterios que no se hayan cubierto, es decir, alguna actividad que no ejecutó como tal y no obtuvo la ponderación necesaria de esa actividad. En base a toda esa información, recomendaciones y finalmente se declara un juicio de competencia donde se le pone competente o todavía no competente, dada la calificación que haya obtenido de esa evaluación. Ante eso, si es competente, pues se le inicia un trámite, en este caso ante ANSE y Conocer, según nuestra entidad de certificación, realizamos un trámite de certificado y el certificado como tal, pues es un documento, es el documento que acredita la competencia laboral de esa persona. Mientras no se tenga ese certificado, pues no hay una. La cédula en algunos casos pues les ayuda a validar que están en proceso, pero realmente se necesita el certificado para acreditar esa certificación. Adelante, Alfredo, por favor. Y bueno, ¿qué beneficios podemos tener de las certificaciones? Digo, en este caso nos enfocamos más en 586.01 y 1181, que son de instalaciones de supervisión, pero pues en general uno de los objetivos es profesionalizar las instalaciones fotovoltaicas o profesionalizar los procesos de venta, de instalación y de supervisión. Eh, Porque pues si alguna persona llega a acreditar que sabe instalar e supervisar sistemas fotovoltaicos, pues debería de volverse más profesional, ¿no? Esa es una parte que, digo, ya conoce cuáles son los lineamientos necesarios para hacer una correcta instalación o supervisión y pues debería de realizar su trabajo con un mucho mejor desempeño de lo que lo había realizado posiblemente antes. ¿Qué también puede ayudar? Otro beneficio, mayor y mejor oportunidad de empleo. Una persona certificada pues tiende a que, como es una forma en la que puede demostrar, bueno, que de hecho es como el punto de abajo, demostrar que tiene conocimientos en instalación y supervisión, ya no es de palabras, sino es de que tengo un documento que me certifica oficialmente a nivel nacional como un instalador, supervisor o asesor técnico comercial, y eso pues no es imperativo, pero puede ayudarme a tener mejores condiciones laborales y quizá más oportunidades porque a veces la gente tiende a confiar más al tener un documento. Está enfocado a mejorar la calidad de las instalaciones, obviamente, pues sí, también, como ya se habla de procesos, se tiene una documentación de cada instalación, tiende a mejorar la calidad de las instalaciones y bueno, podemos participar también o acceder a financiamientos para proyectos fotovoltaicos, lo cual también nos puede dar más oportunidades de empleo porque pues ya tenemos cómo apoyarla a financiar al cliente ese tipo de instalaciones. Aunque, bueno, no necesariamente por estar certificado vamos a incurrir en las buenas prácticas, por eso también muchas veces aplicamos aquí una frase que nosotros aplicamos es que la ética no se certifica, tenemos que
lo aprendido y lo demostrado en los estándares de competencia, pues se tienen que poner en práctica y eso depende de cada persona, ¿no? La idea es profesionalizar el sector en función de esas competencias laborales. Adelante, Alfredo, por favor. Bueno, también apoya porque cuando se entrega la cédula de evaluación se le dan unas recomendaciones de en qué más se puede desarrollar o capacitar y certificar a una persona. Por lo tanto, pues se desarrolla, hay un desarrollo constante de múltiples habilidades. También de pronto hemos tenido casos donde hay gente que dice, yo solo soy instalador, pero se dan cuenta que tienen también o se despiertan el interés por tener habilidades como supervisor. Entonces, pues ahí empieza a haber un tema de un crecimiento constante, que obviamente depende de la persona también o de la empresa, pero pues nosotros como evaluadores tratamos de difundir ese tipo de buenas prácticas y de una capacitación constante. Tiene una validez oficial, que también es muy importante, pues que no nada más es pues un reconocimiento que me dio una empresa por haber tenido un curso o un desempeño bueno, sino que es una certificación que valida el conocer, bueno, la Secretaría de Educación Pública a través del organismo Conocer. Después también podemos tener mejores condiciones laborales al conocer más de normativa, al conocer más de elementos de protección personal, pues también podemos exigir mejores condiciones laborales. Se administran mejor los recursos humanos, parte de estos estándares es tener un plan de trabajo donde podemos administrar mejor tanto los recursos materiales como humanos y fomentar la capacitación continua. Hemos tenido, bueno, en algunos aspectos que hemos llegado, me ha tocado evaluar a algunas personas en un estándar y posteriormente les interesa evaluarse en otros más, incluso en algunos que personalmente no ofrezco, pero yo los canalizo con mi entidad de certificación ANSE para que les ofrezcan esas opciones de certificación en otros aspectos en los que yo no puedo cubrir, pero pues no se les cierra la puerta, aunque para que lo lleven a cabo pues con otra entidad, con otro evaluador o el tema es seguir difundiendo esas buenas prácticas entre los candidatos. Adelante, por favor, Alfredo. Y listo, pues de mi parte sería todo lo que deseamos presentar y pues abiertos a preguntas, por favor, si alguien tuviera Sí. alguna pregunta, con todo gusto. Buenas tardes, Daniel. Te preguntaba ahí nada más, ¿cada cuándo tienen los instaladores que van a estar haciendo estas certificaciones? Bueno, no tienen una vigencia, anteriormente sí tenían tienen ahorita un periodo de revisión cada 2 años, pero mientras no haya una actualización, Luisa, no lo tienen que estar haciendo cada cierto periodo. Eh, si el estándar de competencia S0586.01 dura 3 años más, pues está vigente mientras esté vigente el estándar. Mientras no haya un punto 02, sin problema pueden seguir ocupando esa certificación. Ah, ok, sí, porque eran una de las preguntas de cuánto era la vigencia. Nos preguntan también el costo aproximado de la evaluación. Yo de todos puse ahí tus datos del correo en el chat, pero no sé si nos pudieras más o menos platicar acerca de Bueno, esto. bueno, eso depende del panorama que se vaya a tener. Por ejemplo, normalmente un precio normal, ahorita con ANSE es 3,192 pesos masiva por evaluación, pero el candidato tiene que tener todo el material, el equipo, todo lo necesario. Entonces, es eso más viáticos y llevar a cabo una evaluación. Ese es el precio oficial con ANSE este año, 3,192, 196 pesos masiva por evaluación. Si quieren tomar 2 evaluaciones, pues son eso por 2, ¿no? Y hay algunos otros pues esquemas donde algunos pues, empresas donde se puede ofrecer ciertos paquetes, se les ofrece llevar el material para que pues el candidato, lo que sí es obligatorio que el candidato lleve es su equipo de protección personal completo y la herramienta y equipo de medición para hacer la evaluación. Pero en muchos eventos que se realizan, pues ya se procura llevar el material para que el candidato no tenga que acarrearlo, pero están los dos esquemas, sin problema se puede revisar
o incluso hacerlo con una empresa. A mí me toca de repente acudir con una empresa a evaluar 5, 10, 15 personas, dependiendo su interés. Pero digo, depende del procedimiento, normalmente es o se acude solo a evaluación o se genera un evento donde se hace a público en general y ahí tiende a tener un costo mayor porque el servicio es un poquito más amplio, pero se puede revisar sin problema con cualquier persona lo que necesite y se le da el servicio. Ok, les compartí por ahí tu correo. No sé si puedo compartir tu celular, donde es más fácil que te contacten. Pues mira, yo creo que te puedo pasar un número telefónico. Ok, Creo que el celular es un poquito más accesible, más rápido, y sí lo puedes compartir para poder, ok. Entonces, para componértelo, porque si hay personas interesadas, pues que te contacten directamente para los cursos que tú estás dando y puedan, pues, tomarlos, ¿no? Aquí se los pongo en el chat a todos. sí, claro, por favor, sin problema, ahí los podemos, pues explicarles el proceso, de qué se trata y vemos opciones para que puedan llevar a cabo sus procesos de evaluación y certificarse. Ok. Gracias. Digo, había una pregunta en la que sí quería como que indagáramos un poco más. Preguntaban que en dónde se puede encontrar, cómo utilizar los tipos de arnés y en qué situación. O sea, me imagino yo que a lo mejor en cursos sobre el DS3 de trabajos en altura debería venir más info, pero no sé si tengas a lo mejor como algún dato más específico, Dani. Sí, bueno, hay normativa basada en seguridad que establece algunos puntos importantes de eso. Digo, igual si me escriben en privado, porque sí sería un poquito más tardado explicar algo así, pero sí, cuando se dan los cursos de alineación se pues, enfatizan ese tipo de puntos importantes de seguridad. Los estándares de competencia tocan muchos temas. Si ustedes, de hecho es un documento de orden público, cualquier persona puede revisar, puede escribirlo en un buscador y descargar el estándar de competencia y se establece todo lo que tienen que hacer. Entonces, sí, particularmente, ¿dónde pueden saber? Bueno, pues hay una de las famosas certificaciones, perdón, las constancias DC3, que son para trabajo en alturas, se ve mucho eso. Incluso hay empresas que venden el arnés y te dan un curso de cómo utilizarlo y cómo calcularlo y demás. Y sí hay normativa donde podemos revisarlo, pero precisamente para eso son los cursos de alineación que se ofrecen, ¿no? Pero sí, si me escriben también en privado, podemos platicar un poquito más y darles más información al respecto. Muchas gracias. Digo, de lo que mencionabas ahorita, al final, en las slides que estoy compartiendo ahorita en el Registro Nacional de Estándares de Competencia, aquí ustedes pudiesen buscar sobre, vamos a decir, el 586.1 o el 1181, y ahí de hecho les permite ver el PDF que es como todos los lineamientos del estándar de competencia, que es de lo que Ya. mencionábamos ahorita. Y mencionaban también sobre en qué casos aplica UBIE. Vi esa pregunta. Digo, aquí a lo mejor es importante remitirse al acuerdo que determina los lugares de concentración pública para la verificación de instalaciones. Digo, es importante tener la consideración, porque sí, todo lo que se considere concentración pública va a necesitar UBIE. ¿Qué es concentración pública? Digo, está separado por categorías. Puede ser algún centro comercial, alguna escuela, alguna tienda de la esquina, quesería, o sea, la especificación de todos los lugares que se considerarían como concentración pública la pueden encontrar en este acuerdo. Y de hecho, también sugeriría buscar el otro documento. Hace relativamente unos meses, que fue, me parece que alrededor de 3 meses, se emitió otro documento que es el acuerdo para los costos de las UBIES. Anteriormente no había como una base, por así llamarlo, sobre cuánto costaría una verificación y ahorita ya se tiene. Entonces ustedes pudieran también buscar dicho documento. No sé si hay alguna otra pregunta o algún otro punto que gusten que tomemos. Em, Preguntan si Daniel hace yo la creo que sí. verificación que hace la OBIE. Pero eso. No, No, son cosas diferentes. Adelante, Dani, no, te cedo el honor.
Sí, Todo el honor de mí. perdón, sí me escuchas, ¿verdad? Sí, te escucho, te Ok. escucho. No, es diferente. La verificación tiene una labor distinta que revisa, como bien dices, principalmente pues, lugares de alta de concentración pública. Y acá es un tema de evaluación de competencias laborales en base a estos estándares de competencia que mencionamos. Sí, son procedimientos distintos con organismos distintos. Pero bueno, es importante pues cada uno es importante, ¿no? Para la verificación de las instalaciones, en el caso de las UBIES, o sea, yo como evaluador o alguien que se certifique como instalador, pues no funge como UBIE, es un procedimiento distinto que tiene que validar ante otra instancia. Entonces, no, es diferente, pero bueno, en cuanto a instalaciones, supervisiones y asesoría comercial y técnica, pues los estándares creo que ofrecen muy buenos puntos que normalmente dejamos de lado al momento de hacer una instalación, que posteriormente pues una UBI va a revisar que sí hayamos instalado correctamente. Es como la UBI pues, tiene un rango un poco más alto, o más alto para validar que una instalación quedó realizada en la parte eléctrica de forma correcta. No sé si hay alguna otra duda o comentario. Sí, no digo, aquí me regreso a este slide porque veo que hay algunas preguntas como un poco más específicas. Entonces digo, en estos casos sí sugeriría mejor generar un número de caso, enviar un correo a la dirección que se menciona aquí abajo, soporte-latinoamérica@enficenergy.com, para poder generar un caso y poder trabajar en la situación específica. Sería mi sugerencia. Esta es para la pregunta de Oscar González, ¿verdad? De María Guadalupe. En este caso a lo mejor como complementando un poco del Ah, ya, comentario que fue pero la instalación. Ay, ya no supe. Es que te preguntaban algo. Ah, ya, perdón. Ah, te preocupes, digo, aquí a lo No, es que me mejor confundí con la que no sabía si es para un caso, sí. Aquí se no, lo. aquí, sí. Va. Como quiera puse también la dirección de correo también la puse ahorita en comentario, pero sí sugeriría generar un número de casos para poder apoyarle en el proyecto en específico. Y del otro comentario sobre limpiar los módulos, pues sí se me haría un poco raro ese caso. Digo, puede darse una situación donde el soiling o la suciedad que se tenga en los módulos sea sustancial, que esté generando un sombreado considerable y que el módulo esté trabajando dentro de rangos de voltaje menores de operación del microinversor. Sí se puede dar un caso, no he escuchado de uno hasta la fecha, sinceramente, pero digo, sí pudiera ser un caso así que ocasionara que los micros no generaran, a lo mejor en una zona desértica o alguna zona donde haya muchas partículas de polvo, sí pudiera ser también. Digo, eso sobre el comentario que agrega Oscar González. Y no sé si tengan alguna otra duda o algún otro punto que les gustaría que se tocara. Bueno, yo nada más veo, estoy viendo el chat, veo que preguntan de lugares de evaluación y demás. Bueno, eso ya podríamos ponernos de acuerdo. Digo, sí, particularmente, pues sí llevamos a cabo también cursos de alineación con una empresa hermana y llevamos a cabo cursos de alineación y yo llevo a cabo el proceso de evaluación como tal. Entonces, si se ponen en contacto con nosotros, con todo gusto se les puede ofrecer fechas de alineaciones, fechas de evaluaciones. Se hacen en diferentes sedes. En este momento nos encontramos, por ejemplo, en Monterrey, Nuevo León. Estamos llevando a cabo un procedimiento como tal y se va a llevar a cabo una evaluación el día viernes. Pero bueno, constantemente estamos pues en principales ciudades, ¿no? Llevando a cabo evaluaciones. La semana pasada tocó estar en La Piedad, aquí mismo en Monterrey. Entonces, es cuestión de ponernos de acuerdo. Obviamente tenemos que, una vez que tengan el interés, pues llevar a cabo, platicarlo, revisarlo y ver cómo podemos apoyarles en este caso, sus procesos de evaluación. Y si fuera de su interés, pues contactarles también para que tengan la información de un curso, si les interesa tomar un curso que, repito, no es obligatorio, pero pues normalmente es muy bueno tomar una alineación para llevar una preparación
mejor para la evaluación, ¿no? Lo repito, no es obligatorio, pero sí, si me contactan directamente al teléfono que les dejo ahí, se les puede dar toda la información, sedes, fechas, requisitos, toda la información necesaria y que puedan llevar a cabo los procesos de evaluación para certificarse en cualquiera de esos 3 estándares. No sé si hay alguna otra duda o comentario. Em, no, hacían de nuevo como pregunta de la cuestión de los arneses, nada más hice la mención de que se puede encontrar algo de información en todo el documento del 586.1 o a lo mejor también lo que mencionabas con algún proveedor de arneses o bien la constancia de S3. Sí, sí se hace mención el uso de un arnés como tal para trabajo en alturas. Según la STPS, pues nos indica que arriba de unos 80 metros de altura se tiene que usar un arnés. Este, pero donde se establece como tal el protocolo y el tipo y todo, pues es un poco más en las DC3 de trabajo, es DC3, de DC3 Ah, para perdón. trabajo en alturas. Y también, digo, esa constancia, la verdad es que yo no lo ofrezco, si estoy acreditado con la STPS, pero no para emitir DC3 de trabajo en alturas, pero los puedo canalizar con alguien que sí les dé toda esa información y les dé las constancias de DC3 para que pues cumplan con ese requisito, porque la verdad es que sí es importante siempre cumplir con esos lineamientos de trabajo en la industria, ¿no? Entonces, con gusto, si me contactan, yo les doy la información de un curso que les puedan ofrecer. No lo tengo yo, pero sí les puedo compartir la información de quién se los imparte y les dé una constancia de ese trabajo, sin problema. Eh, esta pregunta está interesante, Dani. Mencionan que en el caso que sea un participante internacional, ¿cómo pueden aplicar al curso? Me parece que ustedes dieron uno en Colombia, ¿no? El año pasado, antepasado. Sí, sí. No, sí, sí pueden. Me ha tocado ya tener alguna persona de Argentina, alguna vez uno de Italia y demás. Sí ha tocado diferentes nacionalidades. Sí se puede, digo, al final es importante decir que es una certificación nacional en México, pero por ejemplo en el caso que bien mencionas de Colombia, Alfredo, obviamente no es oficial para ellos, no es un documento oficial, pero sí les ha servido, según la información que hemos recabado de las personas que se certificaron, sí les ha servido para mostrar un documento oficial en México, pero les ha ayudado mucho a conseguir trabajo, a mejores trabajos. Entonces, no es oficial, pero sí les ayuda y sí, sin problemas se pueden llevar a cabo procesos de evaluación. Este, Nada más ocuparíamos pues su pasaporte o un documento oficial que los acredite como extranjeros, ¿no? Algunos ya cuentan con CURP, con eso se puede, principalmente es el pasaporte el que utilizamos para hacerlo, pero sí, no hay ningún problema por eso. Ok, excelente. Como quiera, le comenté, el comentario lo hizo José René Reyes, le comenté que pudiera contactarte, le di tu dirección de correo. Sí, claro, sí, ya lo estoy viendo. Sí, sin problema se puede hacer, ya hemos certificado gente de otros países y no ha habido ningún problema. Va, excelente. Pues igual, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta que guste hacer en el chat o si a lo mejor gustan que complementemos con algo. Luis Heriberto Marqui o tú, Dani. Sí, yo nada más les quería comentar que ahí les puse el canal de YouTube, este webinar, en lo que lo bajamos y editamos y demás, yo creo que para el viernes ya debe de estar activo, jueves o viernes activo en el canal, les puse ya la liga y de cualquier manera voy a mandar el link del webinar cuando ya esté ahí en YouTube. Nada más que hacían esa pregunta y ya para que todos sepan. Para los que lo quieran volver a ver o para los que quieran compartirlo con su personal, ¿no? Exacto, a ver. Buenas tardes. Para la certificación se tiene que tener perfil de ingeniería. Según yo, no necesariamente ayuda, pero no necesariamente se tiene que ser ingeniero, ¿o sí, Dani? No. Justo es parte pues, del perfil del estándar. Digo, o sea, no se tiene que tener para nada, no es un requisito,
El tema de esto es validar que una persona tenga los conocimientos que dijimos, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes. No se necesita ser ingeniero o tener un grado de licenciatura sin problema. Se puede hacer una validación y una certificación sin que cuente con ese requisito. De hecho, lo que queremos es validar que sí sabe hacer una instalación o una supervisión. Entonces, no es necesario tener una ingeniería. Lo que sí, si hay un perfil, si revisan el estándar, si hay un perfil recomendado para una persona que, pues ya, por ejemplo, él sugiere un año de experiencia o tomar una capacitación de 40 horas. Eso viene en el estándar directamente, que pueden descargar justo en esa liga. Eh, Se sugiere un perfil que ya sean, por ejemplo, nosotros, a mí me llega mucho gente que se dedica a instalaciones eléctricas o a mantenimiento industrial o a colocación de cámaras de vigilancia. Son como perfiles muy comunes que ya les interesa porque pues, sus mismos clientes les piden otro tipo de instalaciones, ¿no? En este caso fotovoltaicas. Entonces es lo que puede haber, pero sin embargo, pues si hay una persona que dice, yo no soy ni técnico ni ingeniero y me dedico a otra cosa, pero quiero evaluarme, pues tampoco es un impedimento, se le puede evaluar a cualquier persona que tenga un interés. Sin embargo, pues en algunas ocasiones no tienen un muy buen resultado, ¿no? Porque no cumplen con los lineamientos, pero pues de alguna manera pues también aprenden de qué se trata y lo vuelven a intentar. Entonces, pues es muy interesante, la verdad es que es muy interesante, ayuda mucho y sirve para que pues puedan tener mejores procesos de instalación, mejores prácticas y a los que ya se dedican a eso pues también les ayuda mucho a aterrizar ciertos puntos que de pronto pues vamos dejando de lado en el inter de hacer instalaciones. eh, Dejamos de lado ciertos puntos que son importantes, sobre todo en el tema de seguridad. Entonces, vale la pena llevar a cabo sus certificaciones, sus evaluaciones para certificación y, y pues dar también una mayor confianza a sus clientes de que tienen un documento que los avala como instaladores, supervisores o asesores comerciales técnicos en temas fotovoltaicos. Pero por ahorita ya no veo más comentarios. Que ya nos pasamos un poco del tiempo que teníamos considerado. No sé si usted, Luisa, que esperemos algunos minutitos más o qué opina. No, yo creo que ya lo damos por terminado. De todos modos, ya tienen todos nuestros datos para cualquier cuestión de cualquier pregunta. Me Para parece no bien. Como quitarles más quiera, tiempo, ya se desconectó mucha gente. ok, como quiera la presentación quedó grabada y dentro del mismo evento ustedes pueden ver el documento que nosotros utilizamos. Esta presentación ustedes la pueden encontrar dentro del otro webinar. Pues bueno, vamos a cerrar el evento. Y muchas gracias por tu ayuda, Dani. Digo, si no hay ninguna otra cosa, pues damos por concluido el evento. Cualquier cosa, estamos a la orden. Muchas gracias a todos. Gracias Muchas a todos. gracias por Gracias, la Daniel. oportunidad. Gracias, Alfredo.